Hola, buenos días a todos y a todas. La verdad que es un auténtico placer estar aquí, compartir un ratito con todos y todas en esta mañana. Bueno, primero me imagino, ¿no? Que muchos de nosotros estamos con un poquito con la mente en lo que está pasando en La Palma, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si todo sale bien, ¿no? Y bueno, y superamos esta prueba. Pertenezco a un grupo de investigación de la Universidad de La Laguna que se llama Empresa y Sociedad, ¿no? A veces cuando pensamos en investigación, me imagino que a ustedes también les pasa, ¿no? Uno piensa en científicos, digamos, con microscopios, con lupas, en laboratorios, con productos químicos, recogiendo muestras, etcétera, ¿no? Eh, pero la verdad es que la ciencia, también hay un tipo de ciencia que denominamos ciencias sociales, que nos ocupamos, los científicos sociales, de investigar a la sociedad. Es decir, no investigamos solo la naturaleza, las cosas físicas de la naturaleza, sino que investigamos a la sociedad. Y nuestro objeto de estudio, por tanto, son las personas, los seres humanos, nosotros, ¿no? Por ejemplo, la psicología se ocupa de ver cómo pensamos, cómo nos comportamos, etcétera, etcétera, ¿no? O la sociología, ¿no? La sociología se ocupa de ver cómo los grupos sociales se reúnen, piensan, actúan, etcétera, ¿no? Y la economía, ¿no? Que es mi campo, nos ocupamos de ver, pues, cómo funciona el mercado, ¿no? Cuando la gente va a comprar, por qué compra, cuánto compra, cuánto ahorra, eh, cuánto se gasta, cuánto invierte y por qué invierte en un sitio y no en otro, ¿no? Porque se hace una casa aquí y no en otro lugar. Todo eso se ocupa, digamos, la economía, ¿no? Por eso es importante destacar que la ciencia también abarca, ¿no? Ese campo, ¿no? Cuando ustedes sean mayores y tengan que tomar la decisión de qué estudiar, si les gusta, tienen el virus de la ciencia, que el virus de la ciencia básicamente es la curiosidad, ¿no? Los científicos lo que hacemos es preguntarnos por qué ocurren las cosas, ¿no? Y por qué ocurren unas y no otras, etcétera, ¿no? Pues si ustedes tienen ese virus, que espero que lo tengan algunos de ustedes, ¿no? Porque fíjense lo importante que es la ciencia, ¿no? Estamos hablando del terremoto de La Palma. Gracias a la ciencia, pues se fue capaz de saber cuándo iba a haber una erupción en La Palma. eh, no exactamente de dónde, claro, ¿no? Pero sí muy cerca de donde iba a ocurrir, y eso permitió que las personas que vivían en la zona pues se desalojaran, se fueran de allí, y evitamos que hubiera habido daños personales, ¿no? Personas incluso que pudieran haber fallecido, ¿no? Fruto del volcán. Por tanto, la ciencia es importante por todo eso. Imagínense con todo lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Gracias a la ciencia, pues se ha conseguido avanzar, por ejemplo, en la vacunación rápidamente, ¿no? Y hemos atenuado todas las consecuencias de esta problemática. Pues también las ciencias sociales nos ocupamos de ayudar a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo estaba en un programa de radio, estábamos viendo preguntándonos cuánta riqueza hay en La Palma, ¿no? Cuánto puede afectar, ¿no? Toda esta tragedia a la economía de la isla, ¿no? Cuánto es su Producto Interior Bruto, cómo está el mercado, por ejemplo, el mercado de las casas ahora. Se necesitan viviendas para alojar a todas las personas que, digamos, sufren las consecuencias, ¿no? de esta desgracia, ¿no? Entonces, ¿cómo está ese mercado? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué se puede hacer para que los precios disminuyan, ¿no? Que haya más viviendas en el mercado. De todo eso se ocupa la economía, ¿no? Por tanto, esta es la primera idea que les quería transmitir, como ven, muy sencilla, ¿no? Que la ciencia no es solo las ciencias de la naturaleza, las ciencias de los laboratorios, etcétera, sino que también las ciencias sociales jugamos un papel, y puede ser importante ese papel para la sociedad, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir una presentación. Yo espero no aburrirles, ¿no? Tengo ese miedo, ¿no? Sinceramente, de que les pueda aburrir. Voy a tratar de que no sea así, y de transmitirles un par de ideas. Ahora voy primero a compartir la pantalla. Un par de ideas de este trabajo que les voy a presentar hoy, que es un ejemplo de algo que hacemos desde las ciencias sociales, ¿no? En mi caso, desde la economía, y en concreto desde un campo. Yo creo que ya lo están viendo, ¿no? En pantalla.
digamos que la pregunta, la curiosidad nos picó por ahí, ¿no? Es decir, ¿qué opinan las familias canarias sobre la actividad emprendedora de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Es decir, la actividad emprendedora, ustedes me imagino que lo saben, ¿verdad? Es crear empresas, ¿no? Crear empresas, es decir, las personas cuando terminan de estudiar o algunas mientras estudian, eh, dicen, bueno, pues yo voy a trabajar. Entonces se puede acceder a trabajar, a realizar una actividad profesional, pues bien, siendo contratados por otras empresas ya creadas, o creando uno su propia empresa, ¿no? Es decir, yo creo una empresa, pues una cafetería, o creo una empresa de mensajería, o creo una empresa, pues para vender ordenadores, o para hacer aplicaciones para los ordenadores, o hacer videojuegos, por ejemplo, ¿no? Para los móviles. Todo eso son actividades empresariales, ¿no? Eso es emprender, ¿no? Actividad emprendedora, emprendedora empresarial, ¿no? Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿y de qué depende, ¿no? Que las familias canarias apoyen o no apoyen a los jóvenes, a sus hijos e hijas, si tienen una idea empresarial, ¿no? Nos preguntábamos eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos ocupamos en el grupo Empresa y Sociedad de estudiar la actividad emprendedora y de estudiar también la responsabilidad social de las empresas, ¿no? Es decir, por qué las empresas, además de ganar dinero, también se comportan socialmente de manera responsable con la sociedad, ¿no? Ayudando pues a personas que pueden necesitarlo o simplemente cuidando el medio ambiente, etcétera, ¿no? Ahora con el tema de La Palma hay una ola de solidaridad de muchas empresas que están ayudando, ¿no? A las personas que han sufrido, ¿no? Las consecuencias del terremoto, ¿no? Pues nos preguntamos cómo funciona todo eso, ¿no? Toda esa solidaridad de las empresas que forman parte de la sociedad. Por eso esto es un grupo de investigación de ciencias sociales, ¿no? Bueno, pues entonces, emprender es crear una empresa y emprender es resolver una necesidad que alguien tiene, ¿no? Fíjense que yo aquí estaba, esto es en Venecia, ahí al fondo está el Palacio Ducal, y yo estoy aquí hace ya algunos años, por eso parezco más joven, bueno, no es que parezca más joven, ahí es que estoy más joven, y me estaba preguntando, fíjense ustedes, la curiosidad de los científicos, ¿no? Preguntándome por qué este señor tiene un puestito aquí que vende paquetitos de millo de 100 gramos que luego la gente compra, ¿no? Miren, esta señora que viene aquí viene a comprar un paquetito de millo, ¿no? Entonces yo diciendo, pero ¿por qué aquí hay una actividad empresarial, ¿no? La empresa lo que hace es satisfacer necesidades de otras personas, ¿no? Satisface necesidades. Cuando nosotros vamos a una cafetería y compramos pues un sándwich, ¿no? Para comer, es que tenemos una necesidad, tenemos hambre, o también puede ser porque queramos compartir pues con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros amigos un ratito alrededor de ese sándwich y de esa infusión, ¿no? Pero hay una necesidad ahí. Tenemos la necesidad o bien de comer porque tenemos hambre, o tenemos la necesidad de comer porque queremos compartir un ratito con conocidos, con amigos, con personas cercanas, ¿no? Tanto en un caso como en otro tenemos una necesidad. Por lo tanto, si hay una empresa, si hay una actividad empresarial, es que hay una necesidad que alguien tiene. Y esa necesidad que alguien tiene, pues, digamos, está dispuesta a pagar porque se la resuelvan. Entonces aquí veía yo que esta señora venía a pagar por este paquetito de millo de 100 gramos que vendía este señor. Este señor es el emprendedor, ¿no? Es el emprendedor. Entonces yo me preguntaba, ¿qué necesidad tiene esta señora de comprar este paquetito de millo? Porque si hay una empresa que funciona, es porque hay una necesidad. Y le estuve dando vueltas y claro, al final esta señora lo que hacía era, ustedes se lo habrán imaginado, compraba el paquetito de millo y después se lo echaba a las palomas. Y esa señora disfrutaba con eso, tenía una necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces me preguntaba qué necesidades, qué le lleva a esta persona, a esta señora a tener esta necesidad. Y uno empieza a pensar y llega a la conclusión de que la necesidad es pues de disfrutar de un momento distinto en una experiencia de unas vacaciones en una ciudad maravillosa como es Venecia, ¿no? Y de hacerse una foto, ¿no? Y de luego esa foto enseñársela a los amigos, ¿no? Y de sentirse bien con que los amigos vean la experiencia que uno ha tenido, ¿no? De compartirla.
Y esta empresa era muy rentable porque eché cuenta y digo, uff, pues esto sale, gana mucho dinero este señor, porque si compra pues el kilo de millo a, pongamos por caso, pues no sé, 1 euro, ¿no? Y por cada 100 gramos recibe 1 euro, quiere decir que recibe 10 euros por el kilo. O sea, que saca un beneficio de 10 euros menos 1 euro que le costó 9 euros. 9 euros por kilo. Por lo tanto, es muy rentable. Entonces, de estas cosas nos ocupamos básicamente nosotros, ¿no? De analizar la actividad emprendedora, de por qué se emprende, de por qué unas empresas tienen éxito y otras no tienen éxito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí nos dio en un momento determinado de preguntarnos por qué las empresas, voy a pasar un poquito para no aburrirles demasiado, porque esto puede ser un rollo. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué las familias apoyan o no apoyan a los jóvenes cuando estos jóvenes tienen una idea, ¿no?, empresarial? Entonces aquí, en estas dos direcciones, está todo el estudio, que como ven, esta es la portada del estudio. Vemos ahí una familia y unos jóvenes, ¿no? Pensando como en creatividad, etcétera, ¿no? Con un cohete, en fin, esa era un poco la idea. Y aquí hay un vídeo también donde nosotros presentamos el estudio junto con otros compañeros de otras universidades de la península, ¿no? Si lo quieren ver. Entonces, bueno, pues nosotros digamos que partimos de un modelo de comportamiento que hemos estudiado, es decir, nosotros nos hemos preguntado cómo funciona esto de emprender, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que todo parte de que la persona tenga el deseo de ser emprendedor, pero también de que perciba que puede emprender y que eso va a ser viable, ¿no? Es decir, son estas dos grandes fuerzas, ¿no? La percepción de que a mí me apetece emprender y la percepción de que yo puedo hacerlo, de que es viable, determina, digamos, otra serie de variables que, junto con la propensión a actuar, que nosotros llamamos, ¿no? Que es decir, pues yo soy propenso a actuar o me lo pienso mucho, ¿no? Pues cuanto más propenso sea yo a actuar, más probable es que tenga potencial emprendedor, ¿no? Y que luego surja en mí la intención de emprender, ¿no? Fíjense que estamos hablando de la intención de emprender. Yo puedo tener la intención de emprender, pero luego finalmente puedo tener la decisión de hacerlo o no. Puede que finalmente no. Todo comportamiento lleva como paso previo una intención. Es decir, yo tengo la intención de ir hoy a clase. Eso es previo a la decisión de ir hoy a clase, ¿no? Entonces, fíjense que los científicos sociales, en este caso, cuando estamos analizando este campo, nos tenemos que centrar mucho en la intención, porque la decisión son los comportamientos que todavía no han sucedido. Si queremos prever los comportamientos, tenemos que prever las intenciones y analizar las intenciones en nuestro laboratorio, en nuestro microscopio, en las personas, cuando queremos prever los comportamientos, donde único podemos mirar es en sus intenciones, porque las decisiones todavía no han sucedido, ¿no? Entonces, fíjense lo difícil que es y lo complejo, ¿no? Pero es nuestro laboratorio, ahí es donde podemos trabajar, ¿no? Eh, ahí ponemos nuestro microscopio. Y eso es lo que hicimos con las familias, ¿no? Con las familias. Es decir, nos preguntamos, ¿tienen las familias intención de apoyar el comportamiento emprendedor de sus hijos e hijas? Y para eso, pues hay modelos, ¿no? Que nos dicen que hay como tres variables que determinan esa intención. Primero es la actitud hacia la actividad emprendedora de los hijos e hijas, ¿no? Es decir, ¿qué actitud tengo yo respecto a eso? Pues tengo una actitud positiva, negativa, o sea, determina mucho mis creencias, ¿no? Respecto a la actividad emprendedora, ¿no? Después, fíjense que hay una segunda variable muy importante, ¿no? Que es cómo percibo yo, fíjense, cómo percibo yo que las personas cercanas valoran que mi hijo sea emprendedor. Para los seres humanos es muy importante la opinión de los demás. Y esto es fundamental. Es decir, ¿cómo creo yo que mi familia, el resto de mis hijos, ¿no? O mis hermanos, mis padres, etcétera, ven que mi hijo sea emprendedor? ¿Cómo lo ven mis amigos, no?
¿Cómo lo ven mis compañeros de trabajo? Eso influye mucho en las intenciones de las personas, en nuestras intenciones. ¿Cómo los demás ven que yo haga un comportamiento u otro? Eso para nosotros es muy importante. A la hora de determinar la intención de comportarnos de esa manera. Fíjense que piensen ustedes en ustedes mismos y nos damos cuenta de que es importante la opinión de los demás, ¿no? Y luego también la tercera variable es la percepción de si mi hijo o mi hija tiene capacidad para emprender. Estas son las tres variables fundamentales que determinan la intención de apoyar el comportamiento emprendedor de los hijos e hijas, ¿no? Por parte de la familia. Bien, pues a partir de aquí hicimos un estudio. ¿Cómo lo hicimos? Los científicos sociales, como tenemos que analizar nuestro objeto de estudio son las personas, pues tenemos que ir a las personas y extraer información de esas personas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una de las cosas más utilizadas es, lo habrán oído, ¿no? Hacer una encuesta. Hacemos una encuesta. En este caso nosotros, hicimos una encuesta entre 400 personas, 400 padres y madres canarias que tenían hijos e hijas. Entonces, aquí ponemos la distribución, pues el 30% eran menores de 40 años, el 70% eran mayores de 40 años, el 52% eran mujeres, el 47% eran hombres, ¿no? Pues, ¿qué nivel de estudios tenían esos padres y madres? ¿En qué isla residían? ¿En qué colegio estudiaban sus hijos e hijas? Si era público, era concertado o privado. Si ese padre madre era autónomo o no era autónomo, si había sido empresario o no, él mismo, ¿no? Estas cosas son importantes porque se pueden hacer análisis en función de que sucedan unas cosas u otras, ¿no? No es lo mismo que sea un padre o sea una madre. A veces los comportamientos son determinados por el género, por cuestiones culturales y sociales, por ejemplo, ¿no? Bien, pues ahí un poco hicimos todo un análisis de distintos aspectos. Les voy a resaltar alguno nada más porque ya estamos llegando al final. Por ejemplo, vean aquí, ¿no? Mm, el, el 27% de los padres y madres decían que preferían que sus hijos e hijas sean emprendedores. El 27% decía que preferirían que sus hijos e hijas sean emprendedores. Eh, el 25% decía que fueran empleados públicos y el 20% decían que fueran empleados de una empresa mediana o grande y el 13% que fueran empleados, fíjense ustedes, ¿no? En una institución académica, en un colegio, en un instituto, en una universidad. De tal manera que si sumamos este porcentaje con el primero, pues estamos hablando de un 40%, ¿no? Con lo cual, digamos que el 40% prefería que sus hijos e hijas trabajaran, digamos, más bien en el sector público, ¿no? Pero había diferencias de edad y de antecedente empresarial, ¿no? De tal manera que el 32% de los que tenían antecedentes empresariales, es decir, que ya habían sido emprendedores, apoyan que sus hijos e hijas lo fueran. Es decir, parece que si yo he sido emprendedor, tengo más intención de apoyar a que mi hijo o hija lo sea, ¿no? Y también hay diferencias de edad. Es decir, cuanto más jóvenes eran los padres, más abiertos eran a la posibilidad de que sus hijos e hijas fueran emprendedores, ¿no? Y bueno, respecto digamos, al apoyo, ¿no? Que era el nudo, el elemento fundamental del estudio. Nosotros le preguntábamos, dígame entre 0 y 7, ¿en qué medida apoya que su hijo e hija emprenda, ¿no? Pues fíjese, nos da casi un 6, ¿no? Es decir, que hay bastante apoyo, ¿no? Por parte de los padres y madres a que sus hijos emprendan, ¿no? Pero fíjense que le preguntábamos si era por oportunidad o era por un tema simplemente de necesidad de, de ganar dinero, por así decirlo, ¿no? Y vemos que la oportunidad baja bastante, ¿no? Es decir, la oportunidad baja a 4,73, de 5,96, de casi 6, baja a 4,7. Es decir, que se ve que se estaría dispuesto a apoyar a los hijos e hijas para que emprendieran, pero no porque vean una oportunidad importante, ¿no? En el entorno, sino más bien porque se necesita, ¿no? Lo van a necesitar, ¿no? El apoyo era más entre las madres que entre los padres. Esto es un tema interesante. Si las madres ven mejor que sus hijos emprendan que sus padres, y desde luego
el que hayan sido emprendedores, aquellos padres o madres que han sido emprendedores, apoyan más a los hijos e hijas, ¿no? Y en cuanto a las motivaciones, pues hay una motivación, como les decía, pues eso, de que es útil para ellos, para su futuro profesional, etcétera, pero también hay una motivación de resolver retos sociales, ¿no? Es decir, ven que, que las empresas pueden resolver retos sociales que en general las empresas privadas a las empresas privadas no las asociamos, como por ejemplo la protección ambiental o la mejora de la justicia social, ¿no? Bien, nos estamos yendo un poquito de tiempo. Yo voy a dejarlo aquí. Hay muchas más cosas, digamos, que analizamos en el estudio. Yo, digamos que les invito a que en esas dos direcciones que les di lo entren, pueden leerlo, pero sobre todo pueden verlo en el vídeo, ¿no? En el que lo presentamos. Y les animo, desde luego, y con esto termino, a que dejen que el virus de la curiosidad los contamine. Si son curiosos, es que son científicos en potencia. Si se hacen preguntas respecto a por qué pasan unas cosas, por qué no pasan otras, y también que la ciencia, no solo, digamos, son las ciencias de la naturaleza, que son importantísimas y fantásticas, como les decía, muy útiles para la sociedad, como lo hemos visto y lo estamos viendo ahora con todo lo que está pasando en La Palma, sino que también hay científicos sociales que nos ocupamos de analizar por qué la sociedad, por qué las personas se comportan de una manera o de otra y qué consecuencias tienen esos comportamientos y cómo podríamos mejorar la sociedad con determinadas medidas y no con otras, ¿no? Bueno, pues yo lo dejo aquí. No sé si un minuto para alguna pregunta. Ha sido un placer. Esto es una clase que para mí ha sido todo un reto, pero me he sentido muy, muy bien. Espero que les haya servido de algo y sobre todo en alguna medida que les haya contribuido a que sean curiosos, ¿no? Y a que vean la empresa como algo útil también para la sociedad. Gracias.